Hola, buenas noches para todos. Las redes de patrimonio ambiental, turismo patrimonial y de oficios patrimoniales les dan la bienvenida a la charla de hoy. Hoy vamos a hacer el programa número 107 de las Voces del Patrimonio. El Ferrocarril de Antioquia, municipio de Cisneros. Hoy nos van a acompañar Marcela Ruiz, que es la directora comercial de Nordeste Tour, y don Tulio Zapata, que es el coordinador de turismo e historiador del municipio de Cisneros. Don Tulio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Mi nombre es Tulio Zapata. Yo soy el coordinador turístico del municipio de Cisneros y soy investigador de la historia acá en el municipio, y me acompaña el historiador Pedro Pablo Pinto. Ese sí estudió en la Universidad de Antioquia. Ahí se los presento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan David Baena. Yo vengo en representación de Nordesur por la parte de Marcela Ruiz. Bueno, podemos empezar por la charla de hoy. Comencemos. ¿Cómo les gustaría dar inicio a la charla? Bien, puede hablar del ferrocarril. Bueno, muy buenas noches. Entonces, la investigación que estoy realizando acá en el municipio de Cisneros da que el ferrocarril en Colombia comenzó desde 1835. Se generó la primera ley en Colombia de trenes. El primer ferrocarril en Colombia se construyó en Panamá, que fue el primer canal seco antes de que partiéramos a Panamá y se construyera el canal. Luego llega el ferrocarril de Antioquia, que realmente fue un proceso que comenzó desde 1914, que llegó el primer tren a Medellín. Ya se vio la necesidad de abrir un túnel o un medio de comunicar la sección del NUS con la sección del Porce. Durante el 2014, entre 1914 y 1926, se dan unos procesos de investigación, se consiguen unos dineros, se hacen unas adecuaciones, se construye la estación El Limón, la estación Santiago, se abre carretera nueva entre Limón y Santiago, para que en 1926 se pueda dar la construcción del túnel, que se inaugura en 1929, el 7 de agosto. Cisneros, antes del ferrocarril, era una zona de tránsito, un punto de comunicación entre el nordeste y el oriente del departamento de Antioquia. Acá, junto con Pedro, ya estamos en investigación sobre el origen de Cisneros. Vamos más o menos en 1870 registros de libros de que ya hay minería en el municipio y algunos asentamientos. Ya cuando llega el ferrocarril, se da un impulso enorme al desarrollo del municipio de Cisneros y nos volvemos un municipio ferroviario con una historia muy bonita que hoy tratamos de preservar. ¿Aportar alguna cosita? Bueno, ¿qué más les gustaría saber al respecto de los temas con el ferrocarril de Antioquia para poder como resolver dudas? ¿O qué inquietudes tienen ustedes como para poderles dar datos al respecto? ¿Qué les gustaría saber? Ana, dale. Bueno, escuché que van a activar el ferrocarril de Antioquia por tramos con el tren de cercanías con el objetivo de llevar materias primas y también llevar turismo. ¿Ustedes cómo van en esa parte? ¿Ya están gestionando? Pues la primera parte del tren de cercanías es como, más o menos por así decirlo, una extensión del metro que va a llegar hasta Barbosa, teniendo estación terminal para la gente, y hasta el punto de Pradera para poder llevar todo lo que serían los desechos desde la ciudad de Medellín, pues área metropolitana, hasta Pradera.
Esa es la primera parte del tren que se tiene en mente. Posteriormente, al menos se está impulsando por acá, para que recuperen las vías que nosotros tenemos y que la idea al menos no se quede ahí, pero eso ya son cuestiones que son como cuestiones políticas, me imagino yo. A ver, yo creo que ya existe la promotora Ferrocarril de Antioquia. Ya Pedro les cuenta el primer proyecto, que es el Tren del Río. El proyecto que va hacia Urabá ya tiene licencia ambiental. En esta zona de nosotros se está hablando del Tren Verde. Ese proyecto está en estudio de prefactibilidad y por el momento lo que hemos sabido es que sería solamente para carga. Con el ferrocarril que tenemos hay un proyecto que está mancomunado, que es un proyecto de Santo Domingo con Cisneros para rehabilitar la vía férrea para turismo entre Botero y la estación Cisneros. Es un proyecto que ya lleva gran parte adelantada y sería público-privado y se llamaría Parque Ambiental Ferroviario. Eso sí, sería un impacto directo sobre este ferrocarril que todavía conservamos y el túnel de la Quiebra, que es el primer túnel de Colombia. Ya Antioquia también tiene por aparte el ferrocarril al Valle nuevamente para conectarse con Buenaventura, que desde 1970 se terminó esa conexión. Creo que también es con Cundinamarca. Antioquia por todo tiene 5 proyectos que espera tener concluidos en el 2030. Gracias por la respuesta, muy acertada. Excelente. Andrés, bien pueda. Muy buenas noches a todos. Sí, alrededor del tema de los cardiacos y del puerto. Referente don se hizo una investigación bastante querido con ese tema del ferrocarril. Se habla de que en ese momento pues el túnel de la Quiebra era el más grande en Colombia, era el segundo en Latinoamérica, siendo superado por el túnel de carga ferroviaria en Argentina, pero se hablaba que era el 7º túnel más largo del mundo en su construcción en 1929. De pronto tienen algún dato de cuáles eran los otros 6, aunque bueno, serían 5 porque ya sabemos que el otro era obviamente Sarmiento. ¿Tienen alguna información sobre eso? Y si tienen el ferrocarril de Lleno, el ferrocarril de Occidente. No, sobre los otros túneles en el mundo es muy complicado dar con los datos. De hecho, hace poco con Pedro estuvimos vino un turista y dejó la pregunta de cuál era el túnel más largo de Sudamérica y era el túnel de cargas con 5.095 metros. Pero sobre los otros túneles hemos tratado de investigar y es muy difícil encontrar hoy por hoy esos datos de 1929. Tulio, el turista yo. Nos podría hablar sobre la Fundación de Cisneros que se debió justamente al ferrocarril. Hay cierta parte, disculpen, hay cierta parte de lo que ya hemos investigado al respecto de quiénes fueron las primeras personas que llegaron al territorio que hoy en día conforma Cisneros, y en lo que hoy conforma el territorio, lo que sería el municipio de Cisneros y el corregimiento de Versalles, más veredas aledañas al pueblo, encontramos en el territorio, antes de la llegada del ferrocarril de Antioquia como empresa, ya habían pobladores en el terreno, que lo más probable es que se dedicaran a la minería en cierta parte, también a los cultivos de caña de azúcar. Ya cuando empiezan con los proyectos de extender la vía férrea de Puerto Berrío hasta acá, para poder conectar el camino con la estación Botero para ese momento, se empieza a construir lo que sería principalmente la vía férrea, posteriormente las estaciones, y eso generaba un traslado de gente, o sea, una migración por parte de que había trabajo, un montón de cosas, y como ya había un pequeño asentamiento, la población cisnereña, al menos para ese periodo, hasta que se construyó, por ejemplo, la estación Cisneros, y posteriormente se abrió el túnel, el tren lo que mostró y que generó aquí en el territorio fue que la población que había ayudó a que se
pues a que creciera más tanto en términos poblacionales como económicos, porque la economía que trajo el tren al territorio fue tanto en cargas como en turistas, como en materias, y la población local ya empezó a hacer estancos, trajeron policías, ya se tenía farmacias, carnicerías, escuelas, ya se habían implementado iglesias. Entonces, la llegada del tren lo que genera en el territorio, al menos en esta parte, que es el inicio del cañón del Nus, es importante entender que el tren llegó como empresa a conformar una nueva dinámica económica en el territorio y al menos en esta parte ayuda a que Cisneros creciera bastante, ¿cierto? Yo la voy a complementar un poco también ahí, mire. Lo que si usted mira hoy por hoy en internet, se dice que Cisneros fue fundado el 3 de febrero de 1910. Ahí, si uno mira datos más anteriores, Cisneros en 1908 se llamaba Corregimiento La Quiebra del municipio de Santo Domingo. Yo estaba investigando acerca del origen de todo ese territorio. La vereda Sabana Larga y la vereda Cruces, que están cerquita con Yolombó, son muchas más antiguas que la estación de Cisneros, que es lo que se da como fecha de fundación del municipio. Lo mismo los apellidos y el hecho de que en 1908 los habitantes del territorio hubieran solicitado a Santo Domingo y no a Yolombó el ser corregimiento, ahí me da a entender que quienes llegaron al territorio eran personas de Santo Domingo. Para 1909, Yolombó reclama los territorios porque la mayoría de las construcciones, incluida la estación y el ferrocarril, se estaban construyendo en la margen izquierda del río Nus, lo que quiere decir que estábamos en territorios de Yolombó. Desde 1909 hasta 1923 fuimos corregimiento de Yolombó. Pasamos a llamarnos El Zarzal y luego de la inauguración de la estación fuimos corregimiento Cisneros. Cuéntanos la historia del Hotel El Limón, que es uno de los iconos de la región. Bueno, la construcción del Hotel El Limón se da bajo órdenes de la gobernación de Antioquia y que es presente el director también del ferrocarril, son cosas que van de la mano. Para 1917, más o menos, se genera la orden de construir el tramo que conecte a Cisneros con la futura estación y boca del túnel El Limón, que se construye en el lugar un hotel que sirva para que pernoten los viajeros, y se ordena la apertura de la carretera de 10 kilómetros entre El Limón y Santiago, y según los datos que hemos recopilado, fue la primera carretera en Colombia que tuvo asfalto. Entonces, el hotel se construyó y funcionó como tal, como hotel para los viajeros. Luego sirvió para hospedar a los ingenieros constructores del túnel. Luego fue conocido como el Hotel de las Lunas de Miel. Luego de ahí pasó a ser una casa orfanato. Ahí hubo un sacerdote que tuvo unos niños donde los cuidaban. Cuando el señor se retiró de esta región, también estuvo un tiempo de abandono, tuvo un tiempo que estuvo muy deteriorado, hasta que los privados, algún privado se lo compró y le dio un nuevo uso. Sirvió como oficinas para Vinus durante la construcción de la 4G. En este momento se le están haciendo unas adecuaciones y unas mejoras para abrir un restaurante de alta gama para el mes de diciembre probablemente. Bueno, ¿y cómo fue la construcción del túnel de la Quiebra? Bueno, primero que todo, se da la necesidad porque teníamos un puerto muy importante allá en Puerto Berrío y teníamos dos estaciones terminales, por así decirlo, Cisneros como Vega Grande y El Limón. Para ahorrarse como ese camino y ese trajín de poder transportar todo ese tipo de cargas desde el Limón a Lomo de Mula hasta Santiago, de ahí coger otro tren que llegara a Medellín. Se dice que se empieza, o sea, se ve la necesidad y ahí es donde aparece un personaje muy importante que es López, el ingeniero Alejandro López,
que él cuando él estudió en la escuela de minas y en la escuela de ingenieros, ¿sí o qué? Y en la seccional de minas, él hace su tesis de grado diciendo, viendo la necesidad del túnel, como ya les había mencionado, dando una posible idea para que se pudiera graduar. Él tuvo inconveniente y todo eso. Tulio les puede dar esa información más detalladamente. Fechas de inicio, fechas de finalización. Se entiende todo lo que es la necesidad del tren, de conectar las dos terminales y la carga. ¿Y cuál fue el presidente Metulín el que...? Mire, el túnel de la quiebra fue algo que se sabía. Mire, cuando Francisco Javier Cisneros comenzó su obra de Puerto de Río hacia acá, algunos críticos en la época lo llamaron el ferrocarril de nunca jamás. Se piensa que Francisco simplemente le estaba sacando el cuerpo a construir lo de la quiebra. Una primera idea que se tuvo antes del túnel era un tren de cremallera, un funicular, que subiera a la montaña asegurado, pero que sería muy complicado bajar. En algún momento también se planteó un cable, una especie de cable aéreo, un teleférico que pasara por encima un cable y transportara la carga. También un ingeniero norteamericano planteó un túnel de apenas 1 kilómetro. Alejandro López, según los datos históricos, vivió en el territorio para 1896 como asistente del ingeniero del ferrocarril que estaba haciendo los estudios de factibilidad para el trazado para acá en esa región. Alejandro López, estando acá, tiene la idea de presentar la tesis, el paso del tren a través de la quiebra. Esa tesis fue presentada en 1899. Dice la historia que en un principio la Junta Evaluadora lo reprobó por parecerles que estaba fuera de contexto, una locura, y que fue su profesor Pedronel Ospina, ingeniero, quien intercedió por él para que se graduara. Luego, para 1914, la Junta Directiva del Ferrocarril se reúne con la Asamblea Departamental y plantean la necesidad de hacer un túnel que sería de aproximadamente 3,5 kilómetros y con una inversión aproximada de 3 millones de pesos. Después de todos estos años, se contrata a una empresa canadiense para que realice el túnel en un periodo de 3 años. En un principio nos han dicho, cuando estábamos esperando en esto, que eso fue a punta de pica, pala y pólvora. No, hoy leyendo e investigando, trajeron carros eléctricos, carros de volteo, trajeron una trituradora de roca, trajeron trenes de diferentes maneras, diésel y eléctricos, herramientas como taladros. Para 1929 se importó tecnología para la época de punta, que fue fundamental, por lo cual la empresa terminó 2 meses antes la construcción del túnel y le fue dado una propina de 200,000 pesos, que en esa época el dólar y el peso tendrían una equivalencia. La plata del túnel la puso el gobierno nacional para la fecha. Un personaje muy importante en el túnel son Alejandro López, que él lo piensa, y Pedronel Ospina, que desde la universidad lo cuida y lo protege, piensa la idea que es muy buena, y luego como presidente de Colombia, con la indemnización de Panamá, que es el carnaval de los millones, se dan los 3 millones de pesos para la construcción del túnel. Hay algo triste en la historia, es que Alejandro López no pudo ver el túnel, nunca lo conoció, pero sí está encerrado en Santiago, fue su voluntad ser enterrado en ese lugar, y el presidente Pedronel Ospina muere en 1927 y tampoco puede ver la obra terminada. Entonces, para la construcción del túnel también se construyó y se dio la inauguración en enero de 1928 de la subestación El Limón, una planta eléctrica que ya hoy no genera, pero que desde ese sitio se distribuye la energía que va por los municipios de Santo Domingo y Cisneros, la mina y el túnel. ¿La estación Sofía es parte de Yolombó o es parte de Cisneros? ¿Y cómo fue la construcción? La estación Sofía pertenece a Yolombó porque está en la margen izquierda del NUS. Esa estación fue inaugurada en 1908 o 1909. Allá había oficina de telégrafo y cuando se abrió la estación Cisneros,
El presidente de la República de la época dio la orden de trasladar la oficina de telégrafos al municipio de Cisneros. En la región del nordeste, ¿la de Cisneros fue la estación más importante o cuál fue la de mayor movimiento? ¿La de Puerto de Río de pronto? Puerto de Río era muy... les voy a explicar, el tren se dividía por secciones. Estaba la sección del NUS, que estaba entre Puerto de Río y El Limón en su momento, pues cuando terminó. La sección del Porce, que era desde Santiago hasta Medellín, y ya pues Caldas y los otros trenes. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, en esta sesión del NUS, las dos estaciones más importantes fueron Puerto de Río por ser el puerto de carga y Cisneros al ser el lugar donde toda esa carga llegaba y se establecía en las bodegas, tanto en las de Limón como en las de Cisneros, porque si ustedes pueden ver, al menos la estación Cisneros es una estación muy grande en comparativa con otras estaciones, como por ejemplo la de Limón. Y era que en esta parte, como llegaban todos los trenes de carga, era muy importante tener toda esa mercancía asegurada. Tanto Cisneros como Puerto de Río comparten un factor importante en lo que fue su primera etapa del desarrollo, ante todo como, ¿cómo se llama eso? Arquitectónico, no arquitectónico, sino como en crecimiento de región, debido a que como estas dos estaciones eran tan importantes y eran tan grandes, se tenía que tener en la estación cosas como luz, agua, telégrafo, alcantarillado y todo eso. Eso lo hacían el ferrocarril de Antioquia con las estaciones, manejando pues eso como una empresa. Posteriormente, ya cuando Cisneros es municipio y Puerto de Río también ya es un municipio, ellos por medio de su consejo municipal, le piden al tren, o sea, les piden a la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia que si les podía, por ejemplo, ceder parte del alcantarillado para conectar, para ayudar con las cuestiones, por ejemplo, del hospital, para tener agua, luz. Entonces, entendiendo, por ejemplo, el caso Puerto de Río y Cisneros, tuvieron luz hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes que la mitad de barrios de Medellín, por ser, como les digo, estaciones del tren aledañas o prácticamente cercanas a las estaciones más importantes de la sección del NUS. Estamos hablando de qué año más o menos. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, estamos hablando de qué año más o menos que tuvo luz eléctrica Puerto de Río de Cisneros. Cisneros tiene una planta que se construye en 1918, se da servicio de energía con una planta instalada en la quebrada La Palmichala. Entonces, ya en ese caso, eso sería como para 1919 o entre el 19 y el 20. Primero tiene luz Cisneros en lo que significaría no en las casas, sino en el alumbrado público, que al menos fue un avance para la época muy importante. Posteriormente a eso, meses después, muestran los documentos de la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia, que estaciones como Puerto de Río también pidieron luz y posteriormente Santiago y otras localidades le pidieron al tren permiso para que llegara la luz a esos sectores, no solamente a las estaciones terminales, sino a las demás estaciones, pero eso se demora. Primero la luz, al menos la luz en las estaciones las proporciona el Ferrocarril de Antioquia como empresa y posteriormente el Ferrocarril de Antioquia le cede a empresas públicas municipales, que luego pasa a ser empresas públicas de Medellín, toda la cuestión de lo que significaría el alumbrado, porque ya al tren se le empezó a salir como de las manos en términos administrativos, lo que sería pues como la organización de colocar no solamente alumbrado eléctrico al parque, sino también a los hogares. O sea, que podemos decir que el tren llevó la luz a todos estos territorios y que Cisneros y Puerto de Río, por lo menos en la parte del nordeste y Magdalena Medio, fueron los pioneros, por decirlo así. Sí, señor, sí, señor. Por ejemplo, algo que le aprendí aquí a Pedro en su investigación de tesis es cómo desde otras partes se llegaban cartas solicitando servicios, cómo también es el ferrocarril como
la madre de otros servicios públicos. Por ejemplo, acá arriba donde estamos en la alcaldía municipal, está el primer acueducto que tiene el municipio, que era para el ferrocarril. De ahí salía el agua para locomotoras y para la jefe de estación. Entonces comenzaba la señora al frente que si le dejaban conectar, que tenía niños. Entonces se fue creando el acueducto municipal, así mismo el alcantarillado, así mismo la energía. Entonces uno ve que el ferrocarril de Antioquia fue generando mucho desarrollo por donde llegaba y alrededor, porque la gente empezó a ver que habían servicios. Ustedes querían lo mismo que el otro municipio, querían alumbrado público, ya querían agua, y el ferrocarril de alguna manera es la madre de todos esos desarrollos. O sea, el ferrocarril trajo un desarrollo a todo lo que lo rodeaba. Algo similar a lo que hizo el metro en los 90s y en el 2000. Sí, señor. Cuéntenos de la locomotora la 45. ¿Por qué es tan importante la 45 para ustedes y la 50 para Puerto Berrío? Nosotros creemos mucho esa locomotora. Es que, dígame, uno cómo no va a sentir orgullo, y también es un orgullo chistoso, porque uno dice, es que fue la primera locomotora que cruzó el túnel de la Quiebra. Dígame, uno cómo no le dice eso a la gente, por ejemplo, que viene de turistas con orgullo. La primera con pasajeros. La primera con pasajeros. La de Berrío, no sé por qué exactamente está allá. Tampoco sé qué nivel de cariño le tengan ellos, las personas de Puerto Berrío, a su historia ferroviaria, porque al menos uno va y sí encuentra parte de la arquitectura y parte de cosas, pero ellos están como más ligados a otras dinámicas económicas. Ellos son más del río, más de la pesca, más del puerto. Entonces, eso es muy bacano y muy interesante de ver, por ejemplo, en Cisneros y en Puerto Berrío, que el tren, uno cree que era la empresa más importante del territorio. Sí, fue una empresa muy importante, pero vean que después de que el tren desaparece, estos dos pueblos no mueren porque tienen dinámicas económicas diferentes. Berrío vive el río por otras cuestiones y otro tipo de dinámicas, y Cisneros tiene caña de azúcar, tiene vacas, tiene mucho turismo. Vea que mucha gente pensó inclusive que Cisneros iba a morir por cuestiones de la carretera, y no, eso no fue así. Miren que se sigue dando una economía muy fuerte dentro de Cisneros. Tenemos trapiches paneleros, los cultivos de caña, tenemos ya cuestiones de turismo extremo también, canoping, cuatrimotos, glamping. No, es que si está pasando ahora, imagínense cómo se vio antes, que cuando se fue el tren aquí quedó el estanco, o sea, estanco municipal. Teníamos un lugar como un estanquillo, pues lo que sería vendía, pero tener un estanco significa que había mucha gente. Y si hay estanco es porque pues, hay gente que bebe y consume pues vicio. Y eso también es una manera de mirar la economía: carnicerías, farmacias, restaurantes, hotelería, como una cosa impresionante. No, pues yo quería aportar ahí un poquito de que, pues, si no se murió la economía en esa época, e incluso creció más el municipio, pues, con eso que decías de la carretera, todo el mundo estaba muy asustado, que Cisneros iba a morir, que no sé qué, y pues literalmente desde el primer día había gente allá que se pudo haber ido por la carretera vieja, pero decidieron esperar unas 2 o 3 horas para poder estrenarla de nosotros, la carretera, y ese primer fin de semana fue espectacular. Y pues tanto que incluso nosotros lo decimos, Cisneros no estaba tan preparado para eso, y hubo momentos en los que como que toda la economía colapsó, pero gracias a Dios pues hemos sabido, ya aprendimos cómo controlar todo eso. Y nada, necesitamos que vengan, conozcan. Nosotros acá también, no solamente por esa economía, es que somos atractivos. La gente de acá también es muy, muy cariñosa y hace querer que uno vuelva. Hace como, si no eres tan bacano, vamos el próximo fin de semana otra vez. Entonces, también invitadísimos. Bueno, sobre la pregunta de la 45. La 45 fue la primera máquina con pasajeros el 19 de agosto de 1929 y prestó su vida útil en la sesión principalmente del NUS. Fue donada al municipio de Cisneros en reunión de la Junta Directiva del Ferrocarril
en 1972, el 8 de noviembre, y fue entregada oficialmente al municipio el 25 de abril de 1973 para que se adornara en el parque. Desde esa fecha ha sido pues un emblema y un tesoro que tenemos. Hoy, gracias a Carlos Andrés Rojas, el alcalde del municipio de Cisneros, se le adecuaron unas plataformas para evitar que las personas se monten. Entonces tenemos unas plataformas muy bacanas donde la gente se puede parar muy cómoda, son grupos grandes, las fotos quedan muy bonitas y preservamos el patrimonio. Eso es parte que tenemos que tener como pueblo turístico, es la preservación de la cultura y el patrimonio. Esta semana atendía a unos visitantes de Puerto Berrío y decían que tristemente Berrío no tiene como ese arraigo ferroviario, que de hecho habían venido acá a Cisneros siendo de allá para conocer la historia del ferrocarril, que porque allá no se le da tanta importancia. La máquina 50 lamentablemente tiene una historia triste, y es que en la época de la violencia llegaba con muertos que tenía que transportar. Entonces tiene una triste historia por allá y eso no le ha dado como la importancia que ellos quisieran, porque de alguna manera la comunidad le genera malos recuerdos. Mientras que a Cisneros nos llena de júbilo de saber que es la primera máquina que pasa por acá y que realmente está muy bien ubicada. O sea, todo el que ha pasado por Cisneros, durante muchos años fuimos la vía nacional y entonces todo viajero la tenía que ver. Hoy que estamos con el cuento del turismo acá en el desarrollo turístico, todos los días vemos gente que se quiere tomar fotos en la 45. Por eso creo que lo mejor que puede haber hecho esta administración, y a Piojo le vamos a agradecer para toda la vida, es la idea de darle puesto a las plataformas, porque ya casi va a cumplir 50 años de estar ahí y si le ponemos amor va a tener 50 años más. Bueno, y yo quiero aportar un comentario aquí sobre esa locomotora, y es que nosotros siempre decimos, si usted viene a Cisneros y no se toma foto en la 45, por acá no vino. Entonces, eso también es algo que nos llena como de orgullo, pues tener esa locomotora, ese ícono de Cisneros, ¿cierto? Sí, decimos que es ícono porque de todas formas, usted ve por ahí un llaverito, un cuadrito de una locomotora que diga 45 y se va a saber que es Cisneros. Entonces, por eso también la queremos mucho. La pueden ver acá en la mesa, es algo que nos representa. Aquí muchos llaman la 45, las casetas tienen forma de la 45. Por ahí creo que la Casa de la Cultura nos va a presentar una banda de rock muy pronto que se va a llamar también con el nombre de la 45. Entonces, es algo que nos representa. Creo que todos nos sentimos orgullosos y creo que ahora que tenemos la plataforma estamos más pendientes del cuidado. Ya tenemos una manera de decirle a la gente, por favor, no se monte. Anteriormente no había un modo y la gente pues se tendría que tomar la foto montados en ella. Ahora estamos más en el cuidado, entonces ya nadie se nos monta en el tren. Sí, esa plataforma es relativamente nueva. Sí, señor, la plataforma está nueva, más o menos. 3 meses, sí. Sí, porque yo voy con cierta frecuencia a Cisneros y ya se monta más de uno. Eso lo veía yo permanentemente. Pues sí, es una cosa que hemos tratado de mejorar mucho. Ya ahora con la plataforma, una de mis funciones por las cuales está en mi contrato es vigilar el patrimonio como la 45, las estaciones, estatuas, el monumento al arriero. Entonces, yo procuro estar muy pendiente, la comunidad ya está viendo que se puede, teniendo la plataforma, ya cada día nos sumamos más personas a hacer respetar la 45. Con todo el amor y respeto del mundo, por favor, bájese de la máquina y utilice la plataforma. En eso estamos. Sin embargo, a veces tenemos gente mal educada que quiere hacer lo que le da la gana acá, entonces la policía ha tenido que acudir y tomar carta del asunto. Bueno, y cuéntanos de pronto tan lindo que están haciendo o que ya hicieron en la antigua estación del ferrocarril, lo que tienen allá, el museo, los emprendedores, todo lo que están mostrando en ese museo. Sí, eso sí. Bueno, eso creo que también tenemos que darle el crédito al señor alcalde Carlos Andrés Rojas Piojo, si no es para la gente
Carlos pensó en eso. La estación estuvo mucho tiempo abandonada, ha servido de bodega, ha servido de plaza de mercado, ha servido de biblioteca, ha servido de qué más, ha tenido de todo. Esta administración, que ha estado muy consciente de la necesidad de la transformación del municipio hacia un municipio turístico, le hemos estado apostando mucho a todo este tema. Entonces, al alcalde se le ocurrió la brillante idea de organizar un auditorio muy elegante donde se hacen reuniones. Él hace el programa muchas veces de la administración y con los emprendedores del municipio se hizo una feria. En esa feria, a los ganadores se les brindó un espacio que es gratis para que ellos vayan y brinden allá sus productos. Entonces, es una manera de apoyar el desarrollo. Hay críticos como en todo, pero yo creo que la lógica enseña que un lugar solo se cae. Hoy hay más sentido de pertenencia. Yo trabajo en mi lugar de trabajo en la estación, entonces armamos un equipo que la cuidamos. También la administración municipal está terminando en este momento la restauración de las puertas. Fue algo que le costó mucho tiempo a Carlos lograr porque es parte, eso es del Ministerio de Transporte y cada forma de permiso, eso es patrimonio. Entonces, por fin se lograron restaurar las puertas por un tema de seguridad y estética, porque ya se han presentado robos dentro de la estación por el mal estado de las puertas. Hoy las puertas tienen completa seguridad, candados por dentro, están reforzadas y todo lo que está allá adentro va a quedar más seguro. Entonces, yo creo que todo ese ambiente le da mucha vida a la estación. Entonces, uno ve que la gente llega, recorre el museo y luego va a comprar las cositas, los recuerdos, y ha sido muy importante porque se vincula a lo comercial con lo turístico al mismo tiempo que está generando empleo propio para emprendedores. Entonces yo creo que es una manera de apoyar, porque el desarrollo del turismo es 80% los privados, 20% el sector público, en este caso la administración. Entonces es un espaldarazo a todos aquellos que creen que el turismo se puede desarrollar en Cisneros. Hoy creo que la directriz que dio el alcalde para mí es, Tulio, toda la gente que ya está creyendo en el turismo, hay que sacarle adelante. Todo lo vamos a hacer por ellos. Por ejemplo, mañana tenemos reunión con los emprendedores, vamos para la feria de Antioquia es Mágica del 23 al 29, no, del 19 al 23 en Parque del Río. Vamos para allá a promocionar a Cisneros. Hoy está el alcalde, pues nos tiene a todos volteando ahí a cultura, a turismo, para que estemos preparados, porque la idea es eso, seguir dando visibilidad al municipio. Y como ustedes estamos hablando hoy, yo veo desde mi punto de trabajo que la gente viene a Cisneros buscando principalmente historia del ferrocarril. También hay otro tipo de cosas. Nordestur, por ejemplo, te ofrece escalada por quebrada, te hace recorridos a charcos, te lleva a caminatas ecológicas, te lleva por toda la zona del nordeste. Pero una cosa que estoy loco de hacer con ellos y tengo ya programado es recorrerme toda la Santa Gertrudis, que es donde están los charcos de acá del municipio, que nace en Santo Domingo hasta su desembocadura acá. Ellos ofrecen, por ejemplo, ese tour. Y todo el nordeste, ellos te van a llevar a cualquier municipio del nordeste y en cada municipio tienen sus paquetes con las zonas de interés de cada municipio. Por acá está Yolombó con sus Panela y La Marquesa y todo ese tipo de cosas. Yo creo que aquí Juan nos cuenta mejor lo que hace. Bueno, no, pues esa publicidad que me está haciendo Tulio, pues muy bien, ¿cierto? Pero otra cosa que quería dar en claro, fuera de ir a estos temas de turismo ecológico y cultural o todos los atractivos turísticos que tenga cada municipio, también es dejar en el turista como ese sentimiento de pertenencia, ¿cierto? Esto también es de ustedes y a todos los lugares los llamamos un poquito a que conozcan la historia de cada municipio. Por ejemplo, en Cisneros, en nuestros tours nunca pueden terminar el recorrido sin llegar a la estación y hacer un tour por el museo o hablarles un poquito para que ellos sepan dónde estuvieron. Ustedes de pronto si van a pasear y les pregunto, ¿ustedes dónde estuvieron? Ah, Cisneros, qué tan bacano, y ese municipio que, yo no sé, ¿cierto? Eso solía pasar mucho. En cambio, ahora le pueden preguntar, Cisneros que, no, es un municipio súper bacano, creció a raíz del ferrocarril, pasó esto y esto y eso. Entonces es importante también para nosotros que cada municipio o cada turista conozca la tradición, la historia de cada municipio que están visitando. Entonces, que la estación se haya, que dice revivir, que hayan revivido la estación, es muy importante
porque antes uno pasaba por ahí y le daba hasta pesar o pena uno ver esa estación cerrada con todo el potencial que esto tiene. En cambio, ya entrar y ver que incluso en el museo hay una parte de unos polines, unos rieles y unos intercambiadores viales que fueron en su momento decomisados y la policía los decomisó y ya fueron recuperados para que estén con su historia, ¿cierto? Con su tradición y todo eso. Entonces es algo bastante bonito y bueno. Por ejemplo, nosotros con Tulio estamos también metidos con Expedición Cisneros. Nosotros hacemos como caminatas y hablamos de historia y entonces, pero como yo les he mencionado, es muy bacano hablar de historia cisnereña, pero también hablar historia del territorio. Entonces nosotros solemos iniciar o terminar un tour en Santiago. Entonces somos muy amiguitos del corregimiento de Santiago, lo queremos mucho por su historia del túnel, también porque crece por la gente. O sea, es un corregimiento muy bonito que tiene charcos muy bacanos. Usted también va allá y conoce como una fundatúnel, usted ve foticos, no sé qué, con la historia, pues, cómo se hizo el túnel de la quiebra, la boca del túnel, vos puedes pasar en motorrodillo, la tumba de Alejandro López ahí, el reloj de la iglesia, que es un reloj suizo que todavía funciona, porque normalmente uno ve los relojes de las iglesias y están parados. 3 días les toca dar cuerda. Ajá. Vean, relacionando también, o sea, es muy bacano ver que como que nacen cosas de turismo y se guían por un montón de lados, que no simplemente llegan como por la misma rama. Y como pueden ver, uno acá se relaciona en cuestiones de conocimientos y aprendemos todos de todos también. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer el museo y es un museo bastante agradable. Ahí se cuenta buena parte de la historia del ferrocarril y parte de la historia de Cisneros. ¿Usted nos podría contar un poco de esa historia para que la gente se contextualice y sepa qué es lo que va a encontrar allá? Y también los emprendimientos que va a tener, que se encuentran en el museo. Entonces, le voy a hacer vamos, la propaganda que hago los domingos sentado en la estación para el público. En el museo, en la estación, contamos con un museo que es monotemático. Se nos habla de la historia del ferrocarril en Antioquia. Eso está escrito. Entonces están las fechas más importantes. Están unos paneles al comienzo del museo, junto al auditorio. Luego continúan los paneles grandes, donde se cuenta la historia de las locomotoras que tuvo el ferrocarril de Antioquia. Fueron más o menos 8 tipos que se importaron y parte de esa historia, lo que significaba y hacían los trenes. También está la historia del territorio de Cisneros y de Francisco Javier Cisneros. Dentro del comercio de la estación, digamos que estaría la Galería de Arte de don Álvaro Fernández. Está la Estación del Café, que es un café bar. Seguiría Mi Pequeño Jardín, que venden suculentas, cactus, macetas y sustratos para las plantas. Está Fascinarte, que son especializados en todo lo que son artesanías, camisetas, mug. Ahí encuentran todos llaveritos y cositas relacionadas con Cisneros, los recordatorios. Luego estaría Yacubio. Yacubio es una señorita acá al municipio, una niña, Andrea, que tuvo una idea de hacer malteadas de yuca y galletas de almidón de yuca. Entonces, por eso se ganó el lugar. Y también nos vende tortas de piña con zanahoria, venden obleas que tienen los nombres de las estaciones, Estación Sofía, Limón, Cisneros, Botero, y cada oblea lleva diferentes productos, diferentes cositas, que usted la arma según su gusto. Estaría el Tren del Sabor, que serían helados, salpicón, conchitas, ese tipo de cosas. Y hay también una parte que es de artesanías, que es donde venden estos trencitos, los hacen ahí. Y otro tipo de artesanías, de todo tipo, animales, religiosas, abstractas, estos trenes. Van a encontrar mucho tipo de artesanía ahí. Y por último, podríamos tener el vagón, que digamos que hoy es la joya de la corona. Porque el vagón son un producto de un chef de acá de Cisneros, que es Julián Muñoz, graduado Mariana Moreno, y decidió lo que estudió, desarrollarlo en el municipio de Cisneros, que son tortas y postres muy ricos, que nos tiene como más gordos de lo normal, y es una persona que frecuentemente está saliendo en la sartén por el mango, en Teleantioquia. Más o menos cada 2 meses sale,
invitado y siempre que va al programa lleva algo que tenga que ver con la panela y con Cisneros. Julián Muñoz, le agradecemos, yo creo que de alguna manera, la fidelidad y el amor por este pueblo. Él siempre en cada espacio quiere resaltar la cultura panelera, férrea y a Cisneros. Creo que es un hijo muy orgulloso de este pueblo y en ese momento nos da un estatus porque es un lugar muy lindo, con productos muy ricos. Y es el único chef que tenemos repostero, creo que por acá cerquita, entonces es muy rico poder disfrutar allá. Entonces es más o menos lo que tendríamos en la estación. También los fines de semana con Expedición Cisneros estamos sacando el trapiche. La administración municipal tiene una tradición que se llama velar al parque. En ciertas actividades del municipio, además la juventud, en ciertas fiestas, en ciertos días especiales, el profe Giovanni, que ahí mis saludos y mis respetos que siempre le toca a él, va y hace de trapichero y hacemos velar al parque y nos reunimos en torno a la miel a comer subido. Ahora, viendo la necesidad por el turismo, desde lo privado se está haciendo esto los fines de semana y el público lo disfruta muchísimo. También acá en el municipio hay unos señores pensionados del ferrocarril que como parte de pago les dieron unas marranitas, son de ellos. Entonces ya comenzamos también a dar servicio en el tramo que tenemos. Lamentablemente hay muchas partes de la vía férrea que se han ido deteriorando, pero ahora, por lo menos en ciertos tramos, podemos recorrer con las marranitas y apenas estamos comenzando los pilotos. Este fin de semana, de alguna manera, el domingo fue como el primer día y fue todo un éxito. Tuvimos muy buena acogida de parte del público, los turistas el fin de semana, que querían disfrutar porque las marranitas son parte del ferrocarril verdaderamente, son los aparatos en los cuales se transportaban principalmente las cuadrillas de mantenimiento. Siempre en las mañanas adelante del tren salía una marranita o gasolina que era la de revisión. Yo también trabajé el ferrocarril donde estuvo Ferroatlántico en el 2001, ese era mi medio de transporte. Teníamos asignada una de ellas para que nos transportara. Desde ahí andábamos la cuadrilla en mantenimientos y reparaciones. Entonces, ese vehículo original hoy está acá. También tenemos motorrodillos, que son adaptaciones de algo también que era tradicional, que eran las mesas o rodillos. No sé si alguno los conoció por acá o en alguna parte, que son unas mesas de balineras, pero en este caso tienen que tener unas pestañas para que no se descarrilen. Entonces, en ese método era un palito que era el motor que usted tenía que empujar y al mismo tiempo el freno. Aquí un señor que se llama Nelson Muñetón, mecánico de bicicletas y de alguna manera inventor. En algún momento inventó la bicicleta férrea, aparte de otras, y se fue de entre Cisneros y Puerto Berrío. Y pasando por San José y Caracolí, vieron la idea y allá montaron una moto que todavía usan la moto como tal, montada con una mesa adaptada, y montaron el motorrodillo. En el Limón y Santiago se dieron cuenta de que la moto se sale mucho de la vía, una sola llanta. Entonces desbarataron la moto, hicieron unas adaptaciones y entonces las partes de una moto pegadas a un chasis que ellos desarrollaron. Y los carros de tracción de Santiago son más seguros y se descarrilan menos, porque ellos hicieron un desarrollo diferente. Entonces, hoy contamos con los motorrodillos y contamos con las marranitas para dar un paseo también por la línea férrea, que es otro atractivo más. Perfecto. ¿Qué costo tiene ese trayecto? Bueno, yo quería hablar un poquito también de eso, y es que para estos motorrodillos crearon una cooperativa llamada Copetúnel, para estar un poquito más organizados y todo eso. La línea férrea, ellos trabajan desde Porce hasta acá, entonces podemos ver que la línea férrea hay un trayecto muy amplio para usted hacer los recorridos y coger eso como lo más cercano a volver a viajar en tren por ahora, ¿cierto? Entonces es un plan bastante chévere y se puede hacer desde Cisneros hasta la estación Porce, o sea que estaría pasando 4 estaciones. ¿Alguien? Va de Cisneros hasta Porce, o sea, quiere decir que para Sofía no habría paso. No, Sofía no, desde aquí para abajo hay muchos tramos que se fueron abandonando. En la época más o menos de finales de los 90 y los 2000,
que en el territorio habían grupos armados. Esos grupos levantaron la vía férrea en muchos tramos y lo mismo una tubería que tenía Ecopetrol después de que cambió el polioducto. Eso terminó en fincas de por acá de la región y muchas partes de la vía férrea se perdieron, y debido a la situación de violencia, grupos armados, pues obviamente nadie iba a hacer nada, pues porque en su momento eran los que mandaban en el territorio y punto, y se acabó. Le pregunto, yo conocí a un señor Gilberto que era jubilado del ferrocarril, que tenía un museo en el segundo piso del museo. Él ya no está ahí. ¿Los trenes que él hacía los vendió o todos se pueden conseguir, o cómo está ese manejo? Sí, ya el lugar como tal no está, pero don Gilberto sigue realizando sus obras y las vende. De hecho, si usted ha estado en el café de la estación o alguien va a venir a Cisneros y se toma algo en el café de la estación, va a ver que tiene trenes. Tiene un tren diésel y unas máquinas vaporinas. Esas máquinas fueron construidas por don Gilberto Henao. Él tiene el arte de realizar ese tipo de trenes. Para los que no conocen, es una réplica del tren a escala y son bastante hermosas, bastante llamativas. Tiene una medida aproximada entre ¿qué? Entre 30 y 1 metro más o menos. 30 centímetros y 1 metro las réplicas que él hace. Sí, más o menos entre 30 y 70 centímetros. Sí, hasta el metro puede ser, depende del tren que sea. Porque él hace las diésel y también hace las vaporinas como la 45. Hay uno que también tiene vagones. Y esas réplicas se pueden conseguir en el café. En este momento, los dueños del café compraron 3 locomotoras y las tienen exhibidas ahí. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún aporte sobre este tema? Andrés, dale. Yo tengo una pregunta alrededor del transporte de pues por Bestia, carga desde la estación El Limón hacia la estación Santiago. ¿Qué tiempo se demoraba esa carretera o el transporte y cuántos kilómetros eran antes del túnel de la quiebra, obviamente? Eran 10 kilómetros de carretera pavimentada. En Cisneros teníamos pues unas cuadrillas de arrieros y ellos tenían 2 tipos de transporte a bestia, que serían las mulas, dependiendo de lo que iban a transportar. Por ejemplo, fuesen sacos de café, panela, costales de cemento, y las demás cosas que se transportaban hasta donde se sabe a lomo de buey, pues como en toros y así con animales de carga que pudiesen cargar más peso. Se dio el caso que cuando llegó a Antioquia, por ejemplo, la primera chiva tuvo que venir del puerto arriba desde Santa Marta o Cartagena, llegar hasta Puerto de Río. En Berrío tenían que desarmar la chiva, montarla en el tren sin tener conocimientos previos de cómo se armaba o se desarmaba una chiva. Se desarmó en Puerto de Río, se llegó hasta la estación El Limón, cierta parte, hasta la estación Cisneros otra, y se transportó a lomo de diferentes bestias desde El Limón hasta Santiago. Y de ahí en tren para Medellín, y los antioqueños mismos fueron los encargados de armar eso. Eso era prácticamente lo que se tenía que hacer, dependiendo también. Esa era otra dinámica económica que se veía y aún se conserva mucho en el territorio, que es la cuestión de la arriería. Debido a que hay muchas veredas en Cisneros, Tulio les podría hablar que está relacionado con ese tipo de temas. Muchas paneleras, en las veredas hay muchos trapiches y ellos tenían que bajar sus cargas a lomo de mula hasta la estación si querían mandar algo hasta Puerto de Río o aledaño. Y si no, seguir su camino hasta la estación Santiago a lomo de bestia. Cosas medianamente pesadas, güey, lo demás a lomo de mula.
Entonces, la primera carretera se conectaba entre Botero y Cisneros. Cuando ya el gobierno departamental, lo que se encabeza de Pedronelo Espina como gobernador, da la orden de la construcción de esas estaciones, entonces ya el transborde se hace entre Botero y Cisneros, creo que habían 26 kilómetros. Ya entre Santiago y El Limón serían 10. También antes de esa carretera última, el carreteable pasaba por encima de lo que hoy es Santiago y se considera el límite. Santiago dice en los papeles que tiene los límites por el sur con el carreteable, por el norte con la estribación de la montaña con Yolombó, al occidente con la quebrada La Negra y en el oriente con el Alto de la Quiebra. En algún momento esa carretera pasaba por otro lugar. Ya cuando se da la orden de construcción de la estación Santiago, se modifica y se hace una carretera que llegue hasta Santiago y no que pase por encima. ¿Qué fue lo que originó el decaimiento del sistema del ferrocarril? ¿Cómo fue ese proceso de decaimiento y ya posterior? Es decir, ya no va más. Eso se llamaron trenes Renault. Eran unos vehículos de esta marca que no tenían ruedas sino orugas y podían pegársele como unos vagoncitos, por eso se llamaban trenes Renault. Me refería a que cuando el ferrocarril de Antioquia empezó a decaer, cuando se hizo la venta, ¿cuál fue el motivo para hacer la venta y para no seguir con el ferrocarril? A ver, creo que el ferrocarril tuvo muchos problemas y muchos factores. El primer factor que tiene el ferrocarril para su terminación es el diseño de construcción. Para cuando Francisco Javier Cisneros llega al territorio y comienza la construcción del ferrocarril de Antioquia, trae una tecnología que ya es obsoleta, que son los trenes de trocha ancha. Si ustedes se fijan en algún momento, perdón, de trocha angosta. Los trenes de trocha angosta son de 91 centímetros y 4 milímetros. Los de trocha ancha, como el metro, son de 1,43. Ya para la fecha más o menos referida, uno de los principales problemas que sufre el ferrocarril de Antioquia es que pierde su principal socio comercial, que es Ecopetrol, porque por ese mismo tiempo se construye el polioducto Sebastopol-Medellín. Entonces, los hidrocarburos dejan de transportarse en el tren. También ya se han dado los desarrollos viales de la nación. Para 1930, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, se decide retirar el 90% del presupuesto férreo para comenzar la construcción de carreteras. En un principio se pensaba que como el metro serían como unos alimentadores, integrar las carreteras con el ferrocarril. Lamentablemente no se dio porque la vía férrea era una sola y las carreteras se fueron extendiendo como unas telarañas por todo el país y ya pasaron fue a competir. El plan original no funcionó, entonces los vehículos de carretera eran competencia para el ferrocarril y eso también le genera pérdidas. También se tiene el dato de la compra de unas locomotoras, creo que eran austriacas, que tampoco se pudieron pagar. Entonces todos esos factores generaron una crisis económica y ya la idea de la nación venía siendo desde 1954 unificar el ferrocarril en Colombia. Entonces ya logra como el objetivo, viendo la crisis, para comprar el ferrocarril e integrar todo el ferrocarril en uno solo que conocimos hasta 1986 como Ferrocarril Nacional de Colombia. Entonces, digamos que de pronto haber perdido Ecopetrol y la cantidad de cartas que se fueron creando fue algo que disminuyó el ingreso del ferrocarril como tal. Ya no da la ganancia que daba antes. Claro, ¿se acuerdan que ahorita les mencioné que a veces es importante ver al ferrocarril de Antioquia no como la idea que uno tiene como la idea del tren, sino como la idea de empresa? Yo les había comentado que, por ejemplo, el ferrocarril como empresa tenía diferentes cosas que dependían
de la junta directiva, de las personas que tomaban las decisiones, como cuestiones de alcantarillado, luz, telégrafo y otras cuestiones así por el estilo. El ferrocarril de Antioquia llegó a un punto en tal saturación que empieza a ceder cierto tipo de empresas a otras empresas que estaban surgiendo, como por ejemplo empresas públicas municipales, pasaron a ser empresas públicas de Medellín, obtienen lo que ellos estaban ofreciendo, que era luz, agua, alcantarillado. Porque empezaron a tener menos ingresos, no se podía modificar el tren ni tampoco mejorarlo de cierta manera, entonces lo que sería la proyección de progreso se estanca mucho porque la modernidad era muy compleja. Incluso Tulio tiene referencia de pronto, hay un programa que se llama La Tele Letal, que tienen un ejemplo muy charro, y es que mientras aquí teníamos trocha estrecha y por ejemplo países como Panamá y Brasil tenían ya trocha ancha, eso nos dificultaba mucho a nosotros también poder conectarnos económicamente con otros países, porque si íbamos a cruzar, por ejemplo, la frontera con Brasil, Venezuela o Panamá, no podíamos hacer que nuestros trenes pasaran. Se tendría que llegar hasta un punto terminal y transbordar, y eso también daba muchos costos. Entonces, modernizar el tren con las vías anchas también fue un problema. Se llegó al punto de que se empezaron a cambiar muchos rieles, el mantenimiento de las mismas vías férreas era muy costoso. Entonces ya el tren empezó en una crisis, por así mencionarlo. Ya después, cuando el ferrocarril de Antioquia como empresa pasa a ser de la nación, a los ferrocarriles nacionales, pues ya es decisión del gobierno central lo que tome, que tomó pues, y se le dio prioridad fue a las carreteras. Entonces también si desde el gobierno se le da prioridad a un tipo de transporte de carga, exactamente, los otros quedan ya obsoletos. O sea, el tren como tal presta servicios ¿a qué año? El tren prestó servicio hasta 1999. Ahí pasa el último tren. Para el 2001 llega acá al territorio una empresa llamada Ferroatlántico con la intención de hacer una concesión vial por 30 años y rehabilitar la vía férrea. Lamentablemente esto no se pudo dar. Bueno, ahorita devolviéndonos un poco, usted nos habló que el Hotel El Limón era el hotel de las lunas de miel. Era como lo más lujoso de la época, o Sí, y como era un lugar de paso, igual el Limón tiene charcos, paisajes muy bonitos, se prestaba para ese tipo de cosas. Yo lo que si alguna vez vas y lo conoces, las habitaciones son muy estrechas, son muy pequeñitas. Usted se va de luna de miel o se va de luna de miel, porque creo que no podría estar con otra persona de otra manera en una habitación tan pequeña. Pero en algún tiempo tuvo fama que era para eso, para recibir turistas, y se volvió la moda pasar la luna de miel en ese hotel. sí, es porque, por ejemplo, mis padres me han contado que era el hotel y el paseo más lujoso, más representativo de la época, junto con ir al Hotel Magdalena de Puerto Barril. Eran como los dos hoteles más llamativos. Entonces, uno decirle a alguien, te llevo para el Limón o te llevo para el Hotel Magdalena, era pues de pronto lo más lujoso, lo más elegante que le podías decir a una dama. Vamos a hacer este paseo a estos lugares. Sí, esa era como la idea para la época, y de hecho, si usted se fija, la arquitectura de esos hoteles es muy bonita. Sí, yo he entrado, pues no he entrado, he conocido los dos por la parte externa y son bastante bonitos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo para añadir? Bueno, les preguntaba el costo sobre ir desde Cisneros hasta Porce. ¿Qué costo tiene? $11,000 por persona. No, me dice Marcela que son 21,000 pesos por persona. ¿La sola ida o Ida y ida y vuelta. Ida y vuelta 11,000 pesos, no es costoso.
Por ejemplo, la mera pasada del túnel, usted va con el servicio en cualquiera de las estaciones y te cuesta 7.000 pesos y de regreso. Virginia Reynoso nos dice, tengo entendido que cuando en 1951 el ferrocarril de Antioquia compra locomotoras diésel de mucha fuerza, pero que causaron un daño ambiental de mucha destrucción para Antioquia. Estas las venden a ferrocarriles nacionales, quedan una gran deuda, hoy son bienes de interés cultural de la nación. Bueno, la parte como de contaminación, igual esos trenes todos son diésel eléctricos. Esos trenes, su motor es un dínamo. Entonces, a través de diésel generan energía y son mucho menos contaminantes que los trenes de carbón o de full oil que se utilizaron en estas vaporinas. Entonces, la parte de contaminación no la veo muy viable porque siguieron prestando servicio. La parte de la deuda, sí la hemos leído en muchas partes, que se les hizo muy costoso pagar esos trenes porque eran muy especiales. Hace poco estuve en Puerto de Río y vi que la estación Grecia literalmente es el cementerio de los trenes. Ahí tienen cualquier cantidad de trenes, yo diría que abandonados. ¿Se ha pensado hacer algo con ellos o simplemente están ahí a su suerte? Pues lamentablemente, pues eso le pertenece al Estado. Así mismo está Bello, con muchas cosas abandonadas. Son cosas que se nos salen de las manos, porque no podríamos decir, venga, yo me lo llevo y lo arreglo, yo lo cuido, porque no nos pertenece. El alcalde acá del municipio de Cisneros ha estado en gestiones con el alcalde de Medellín y se nos va a donar, creo que las 56 que están en los patios para allá abandonada, para ser exhibida en el parque lineal que se va a construir en la vereda del Limón. Es un proyecto de Carlos Andrés Rojas, el alcalde de Cisneros, que en una avenida acá, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, logró concretar la donación de esta máquina que está abandonada en Medellín. Yo trabajé en Ferroatlántico en Puerto de Río. La estación Grecia en ese momento era una estación, y siempre lo fue, que era un punto de comunicación entre Antioquia, Cundinamarca y Santander. Incluso allá hacían talleres cuando yo trabajé en el 2001, 2002. Ya es donde se llegaba todo lo que eran rieles, traviesas para cambio, repuestos de los trenes y mantenimiento. Lamentablemente eso tiene un dueño y un patrón que es el mismo Estado y lo abandonó y ya son cosas que son muy obsoletas. O sea, recuperar esos tipos de trenes es algo demasiado costoso. ¿Por qué? Porque el mundo y la tecnología están en los trenes de trocha ancha. Conseguir repuestos para ese tipo de máquinas obsoletas y tan viejas cuesta muchísimo. Eso de pronto que lo dejen para museos, que los pongan en lugares especiales, pero tratar de un tren de esos, creo que hoy por hoy de darle mantenimiento sería muy difícil. Bueno, y otra pregunta saliendo un poquito del tema del ferrocarril. La iglesia de Cisneros es relativamente nueva. Tengo entendido que la anterior se destruyó. ¿Fue un terremoto? ¿Fue un incendio? ¿Qué fue lo que pasó? Pues la iglesia es posterior a lo que se entiende pues con el ferrocarril de Antioquia. Acá en Cisneros hubo un personaje que para mí, como investigador, es uno de los más importantes que aportó en una etapa de la historia cisnereña, que es Jesús María Duque, el cual fue capellán del ferrocarril de Antioquia y posteriormente se convirtió en párroco del municipio de Cisneros. ¿Eso qué quiere decir? Antes, al principio, cuando en el territorio que hoy conforma Cisneros y el corregimiento de Versalles, las misas se daban de alguna manera oficial, por así decirlo, en la estación del tren, sea dentro o en un costado. Normalmente eran como a un costado. Posteriormente, Jesús María Duque gestiona
unos terrenos para que se dé la iglesia, pero la primera iglesia que tuvo Cisneros de las fotos la tumbaron para poder generar esta nueva iglesia. Sí, la iglesia de acá, según lo que hemos investigado con Pedro, fue tumbada para construir una más grande, ya que íbamos creciendo muchísimo. Si ustedes de pronto conocen Cisneros, al frente del parque, al frente del Monumento de la Madre, hay un edificio hoy que ya es el Palacio de Justicia. Ese lugar afuera tiene unas columnas. Ese lugar, ese terreno fue donado por un señor llamado Nepomuceno Alzate, junto donde está el parque infantil, para que ahí se construyera el templo. Y se comenzaron las obras, dicen los datos, que con la ayuda de los campesinos. Luego llegó otro sacerdote diferente y no le parece que la iglesia quede en ese lugar tan bajito, sino que en el terreno original, que está alto, queda mejor, y se abandona esa construcción que sigue perteneciendo a la iglesia. Ellos ponen los arriendos de ahí, su propiedad, y se toma la decisión de hacer la iglesia donde está. El arquitecto trae 3 diseños muy parecidos y se queda este, y esta iglesia es de 1972. En un principio pertenecía a la iglesia a la parroquia de Yolombó, al curato de las almas de Yolombó. Cuando ya se crea acá un curato, se autoriza este curato de las almas, se le entregan parroquias que pertenecían a San Roque, Santo Domingo y Yolombó, y se crea el curato de las almas de Cisneros. El curato de las almas es muy diferente del territorio al territorio municipal, porque los sacerdotes de Cisneros tienen que atender veredas de Yolombó, Santo Domingo, Cisneros y San Roque. Y el monumento del arriero relativamente también es nuevo. Vale, volumen. Sí, el monumento del arriero es relativamente nuevo, obra que fue entregada por el anterior alcalde. Esa obra del arriero fue inaugurada en el 2018. Es obra de la administración anterior. El señor alcalde anterior, Guillermo Guamo, dejó varios espacios del municipio. De hecho, fueron 7 remodelados, entre ellos la plazoleta, primero llamada Media Torta, la más estrecha, y se le hizo una remodelación y quedó más amplia. El parque principal de Cisneros y algunas calles. La obra es del 2018 y es de un escultor antioqueño, nacido en Yarumal, que se llama Nelson Agustín Agudelo Torres. En ese momento se encuentra radicado en Llano Grande. Y su señora esposa realizó las máscaras que están en la Casa de la Cultura. Perfecto, muy bien el conversatorio. ¿Alguien tiene otra pregunta? Clarisa, ¿ya desea aportar algo? Bueno, entonces yo como gestor turístico les voy a hacer una invitación también a conocer no solamente la historia del ferrocarril y su estación, sino que también tenemos un desarrollo turístico que es Nordestur, que tiene sus tours, tiene su página, los pueden buscar ahí y entrar y mirar qué les ofrece. Tenemos a Expedición Cisneros, que somos únicamente especializados en el ferrocarril y su historia. Entonces yo creo que podrían mirar la oferta que tenemos para los visitantes o turistas, para atenderlos. Y le digo, también Nordestur no solamente está en el municipio de Cisneros, sino como su nombre lo indica, es una empresa que desarrolla tours y en toda la región del nordeste antioqueño. Entonces son grandes conocedores de toda la región. Hay que ser muy honestos que nosotros desde la empresa donde comenzamos esto, que es Expedición Cisneros, y como investigadores, sí somos muy enfocados en el ferrocarril y en Cisneros. Sí, inclusive con Marcela, hace poco la tuvimos acá en Envigado. Nosotros hicimos una feria de emprendimientos patrimoniales en el parque del municipio y Cisneros tuvo la oportunidad de participar en ella. Sí, incluso yo estuve allá en esa feria, estuvimos también representando diferentes emprendimientos, no solamente la empresa de turismo, sino que estaban de artesanías, de diferentes dulces y así.
y no, esa feria estuvo bastante buena y nos dimos a conocer bastante. Entonces también muchas gracias pues por esa invitación. Y otra cosa otra invitación que les quería dar es que o sea, ya estamos demasiado cerca, ¿cierto? También nos demoramos 45 minutos desde Niquía, entonces no es como antes que uno, vengan a Cisneros, uy, no, es que uno se demora mucho, de pronto hay taco o pasó algo, me mareo en las curvas, sino que ya debido a que estamos como tan cerquita, ya es más como que, bueno, vamos a Cisneros este sábado, nos devolvemos el mismo día, no nos demoramos. Entonces, también para que tengan en cuenta que ya no es la misma travesía que se tenía antes, sino que ya en un 2x3 estamos acá. Y yo creo que hoy sigue siendo el ferrocarril como en un comienzo, como una empresa que conecta a otras. Entonces, la gente viene a Cisneros con la idea del ferrocarril, pero ya encuentran a Nordestur. Por ejemplo, también tenemos acá en Cisneros, recién inaugurado, el Canopy más largo de Antioquia. Tenemos una resortera humana. Entonces, hay muchos otros desarrollos que debido a la historia del ferrocarril, que es lo que nos hace populares y visibles en el mundo, también se van conectando. Entonces, la gente viene, está en el museo un ratico y ¿qué hay para hacer? Entonces, listo, Nordestur va a salir con un tour a tal hora. Entonces, van, llaman, se conectan y se van con el guía para el Charco de la Mama, para allá le ven el sancocho y vuelven por la tarde todos mamados, pero felices, a seguirme cateando en la estación. O se van para allá para la cascada, a colgarse en esos lazos, para gente más joven que yo, eso sí no, así no me da todavía ya las arrugas. Y así, entonces, te trata la historia del ferrocarril, se van otras historias. Entonces, en este caso, también vamos viendo también cómo va llegando al territorio lo que es el turismo también extremo y de aventura, que no solamente es cultural histórico, pero todo se lo agradecemos al ferrocarril y su estación. Si no tuviéramos ferrocarril y estación, no seríamos nada, nadie nos visitaría y no tendríamos trabajo en las agencias porque a nadie seríamos nada. Entonces yo creo que hoy todavía el ferrocarril sigue cumpliendo la función de ser como la madre de otras cosas, como el eje donde se parten otras empresas y otras ideas. Entonces nosotros nos podemos desarrollar como municipio turístico en muchas áreas que tenemos potencial. Tenemos montañas, tenemos muchas fuentes de agua, tenemos una inmensa cantidad de aves que ya estamos comenzando con la administración de Cisneros a hacer un inventario para los próximos años o meses comenzar a abrir la oferta de avistamiento de aves porque vemos que puede funcionar muy bien. Entonces estamos también viendo otras opciones, también somos un pueblo panelero. Desde la marquesa de Yolombó, que fue la que trajo a este territorio, porque para su época esto pertenecía a la marquesa de Yolombó, fue la primera Bárbara Caballero en traer a este territorio un trapiche panelero. Para 1890, que se dan las ventas de estos predios, acá se da un énfasis o un enfoque ganadero y también en trapiches. Por alguna razón, Cisneros, San Roque, Yolombó y Santo Domingo constituimos el eje panelero del mundo. Entonces, desde siempre también se nos ha conocido por la panela. Es algo que nos representa y nos caracteriza y que es fundamental en la economía del municipio de Cisneros. Es uno cuando piensa en el ferrocarril, inmediatamente piensa en Cisneros, son como sinónimos. Usted le pregunta a cualquier persona, hábleme de un pueblo que esté relacionado con el ferrocarril de Antioquia, Cisneros, es lo primero que viene a la mente. Y lo que decía suelta la doble calzada, es cierto, porque es que, por ejemplo, en el caso mío, yo vivo en Envigado, y me demoro más de Envigado a Niquía que de Niquía a Cisneros. De Niquía a Cisneros te demoras 1 hora 3 minutos, 1 hora 2 minutos, 1 hora 5 minutos. De pronto si hay un poquitico de taco de algo, 1 hora y 1/4. Pero es una vía bastante buena, bastante rápida. Por eso es que siempre hacemos la apreciación de que nos demoramos 45 minutos de Niquía. Ya después de que tú vivas en cualquier otra parte de Medellín, Bello, Itagüí, el área metropolitana, ya ahí ya los horarios corren de parte de ustedes porque ya la ciudad es muy volátil y como puede que demores 10 minutos a 2 horas, 3 horas llegando a Niquía. Entonces, por eso la apreciación siempre la hacemos desde Niquía, que ya ahí ya sabemos que va a haber muy poco taco si es que no hay nada. Otra cosa, para complementar lo que dice Juan David, es que podemos decir que los municipios que son turísticos en Antioquia, hoy Cisneros es el municipio que cuenta con la mejor vía para llegar. Somos una vía de 4G con unos túneles
de doble calzada, una vía supremamente rápida, supremamente moderna. Entonces, una cosa que yo le vendo siempre a mis usuarios turistas es que cuando llegamos al Limón es tierra de túneles, y ahí podemos conocer el túnel más viejito de Colombia y uno de los más chiquitos, que apenas va a cumplir un añito, ni siquiera camina. Entonces, los túneles de la Quiebra tienen ese contraste, estar el más antiguo y en ese momento unos túneles más jóvenes y más modernos que tiene no solamente Antioquia, sino Colombia. Bueno, no sabía que era el más antiguo. No había caído en cuenta. Sí, el túnel de la Quiebra es el primero en Colombia, por eso se creía que Alejandro López estaba loco, porque eso nunca se había hecho acá en el país. Entonces yo creo que gracias a Alejandro López es el pionero de todas estas ideas y hoy contamos con esos túneles acá muy, muy modernos. Yo creo que los que han podido pasar por ellos se dan cuenta que la tecnología, el tamaño y todo lo que tiene ese túnel es completamente diferente a otros que tiene el departamento del país. Total, y tengo entendido que en esa época el descuadre, llamémoslo así, que hubo entre un lado y otro del túnel fue muy pocos centímetros. Fueron 4 centímetros, 1.3 hacia el sur y 2.7 hacia el norte, que sumarían 4. Y en el frente de línea, entre un riel y otro, serían 3 centímetros de diferencia. Fue tan pequeña la diferencia que los frentes se encontraron el 12 de julio y el 13 de julio ya estaban empalmadas las carrileras. Qué buen dato ese. No, un conversatorio muy bueno con ustedes. Conocen bastante de su pueblo, empoderados. Aquí nos piden que si por favor nos pueden dar sus contactos para que la gente se comunique con ustedes. Y tanto Nordeste Tour como esta otra empresa se llama Expedición Cisneros. Expedición Cisneros, si alguien los quiere contactar, bien puedan sus contactos y también usted, don Tulio. Sí, aquí ya les vamos a pasar los datos. Por ejemplo, Marcela, hay que reconocerle que es la pionera del turismo en Cisneros. Marcela fue la primera que se le metió la idea en la cabeza, ya lleva más de 10 años en este cuento. Creo que si alguien le ha tocado duro es a ella con su equipo de trabajo. Hoy afortunadamente pues ya tienen un prestigio, un nombre, muchas rutas abiertas. Entonces, darle las gracias a Marcela, que en parte lo que nosotros somos una empresa más joven, en parte tenemos que agradecerle también porque ella es una pionera. Sí, claro, con muchísimo gusto, tenemos en mis redes sociales, ya vamos a mapar los datos y también yo no solamente ya hago parte de la administración municipal, me encuentran nuevamente en la estación, yo soy el gestor turístico, oriento a las personas que llegan acá al municipio en el punto de información, también sirvo de guía a las personas que quieren conocer más del museo, les complemento la historia, y aquí estamos siempre para servirles. Cisneros es para la gente, ese es el eslogan de esta administración y creo que lo hacemos muy bien. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo porque tenemos un muy buen líder y un muy buen equipo de trabajo en la administración y nos hemos esforzado mucho porque la gente se vaya satisfecha, siempre resolver las inquietudes tanto de las partes del municipio de Cisneros que vienen a la alcaldía como de nuestros turistas. Creo que el señor alcalde está muy jugado y muy decidido a que Cisneros se vuelva un municipio turístico. Es un proceso que va a llevar tiempo, no es soplar y hacer botellas, pero tenemos toda la disposición para crecer como municipio turístico. Estamos haciendo la tarea de investigar qué es lo que nos corresponde, de darle información clara y concisa, de apoyar a las personas emprendedoras y siempre tener muy buena actitud. Creo que van a entender eso acá en Cisneros, que tenemos muy buena actitud. Desde siempre hemos sido un pueblo de comercio, de ventas, entonces tenemos como madera y sangre para esto, entonces procuramos siempre atender a los clientes con amor, con muy buena actitud y que siempre se vayan satisfechos. Perfecto, muchas gracias por el conversatorio. La próxima semana estaré en Cisneros para que nos conozcamos y hablemos más sobre estos temas. Invitados siempre a Envigado, fuera de la feria de emprendimiento que hicimos hace poco, ya para el año entrante vamos a hacer otras dos de ese tipo para que Cisneros vuelva y participe. Y también unos encuentros de patrimonio para que intercambiemos conocimientos sobre ese tema que tanto nos apasiona. Bueno, por acá lo espero, ese es mi deber y mi obligación y con mayor de los gustos estamos acá para brindarle información, para acompañarlo en los recorridos, para que conozca más de lo que tenemos en el municipio de Cisneros y también podemos contarle unos proyectos que ya tenemos. La idea de la administración municipal es que debemos aumentar o mejorar la oferta turística.
Para eso, con Carlos Andrés, el alcalde, el Consejo Municipal de Turismo y mi persona, estamos en el proyecto de realizar unos murales que van a ser de la historia del ferrocarril, narrando desde 1835 las primeras leyes, pasando por Pedro Justo Berrío, el primer trazado del ferrocarril, Francisco Javier Cisneros, porque le decía a Pedro, un personaje muy importante como es el cura Jesús María Duque, Alejandro López, y todo lo que fue el progreso y desarrollo de la región a través del ferrocarril y sus historias. También tendré un lugar de un homenaje en un mural donde estén los nombres de todas las personas que traen el ferrocarril. Son proyectos, porque apenas tengo 3 meses de haber llegado a esto, estamos terminando la ley de garantías, pero desde la administración municipal y el Consejo Municipal de Turismo estamos trabajando muy duro para que esto se dé. La idea es que en un año ya tengamos la primera oferta de murales relacionadas con el ferrocarril y en una segunda etapa unos murales relacionados con la caña. Entonces, hoy nos reconocen por el ferrocarril, pero vemos, principalmente yo que estoy al frente en la estación, la necesidad de mejorar o ampliar la oferta turística en el municipio de Cisneros. Por acá Virginia Reynoso dice, la tesis de Alejandro López fue fundamental para todos estos proyectos ferroviarios, en la cual dejó claro que sería un gran moderno de carga y pasajeros. Sobre Alejandro López, yo creo que es justo decir que fue una de las personas más importantes de su generación, porque fue ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, ingeniero de minas de la Universidad Nacional, fue director de la mina del Zancudo, fue representante a la Asamblea, fue concejal de Medellín y siempre procuró el desarrollo y el progreso de la región. En uno de sus viajes trajo a Colombia una idea que adaptó y patentó en Colombia, la desfibriladora antioqueña, que es para el proceso del fique. De una manera muy altruista patentó la máquina, pero la regaló para que los campesinos pudieran desarrollar este producto. De ahí nace Nacional de Empaques, que sería muy fundamental para el transporte del café, los costales de fique. También trae la idea a Colombia de la hiladora colombiana, que luego se va a terminar siendo Fabricato y Coltejer, que es algo que representa a Antioquia. Nosotros tenemos un nombre en el mundo por Fabricato y Coltejer y la ropa y las telas. Entonces todo eso se lo agradecemos a Alejandro López. También, a pesar de que no estudió economía, sabía mucho del tema y escribió acerca de eso. Vivió en Londres durante 15 años, desarrolló sus negocios allá, sirvió como cónsul general en Londres y a su regreso a Colombia es presidente de la Federación Nacional de Cafeteros y representante a la Cámara. Muere en Fusagasugá en 1940 y como fue su voluntad, está enterrado en Santiago, en la boca del túnel. Pero Alejandro López, yo creo que siempre tenemos que recordarlo como alguien fundamental para el progreso y el desarrollo del departamento de Antioquia. Bastante, no sabía que había participado también en la mina del Zancudo, que en su momento fue la mina de oro más grande de América. Sí, él fue director de esa mina durante algún periodo de tiempo. Bueno, muy buen conversatorio. Si alguien tiene alguna pregunta ya para cerrar o algún aporte, bien puede. Bueno, entonces damos por terminada la charla. Este conversatorio queda grabado en el canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Lo pueden buscar a partir del viernes. Y dentro de 8 días seguimos con el municipio de Puerto Nara, en el Magdalena Medio Antioqueño. Un puerto sobre el río Magdalena, un pueblo fabuloso que tiene 5 ríos navegables y donde entró el progreso Antioquia, porque antes de la creación del ferrocarril, los barcos a vapor atracaban en Puerto Nare y ya luego del ferrocarril atracaban en Puerto Berrío. Sí, de hecho, en la historia de la marquesa de Yolombó se refiere que cuando ella se casa, baja por el camino de la Palmichala, buscando el Nus, hasta llegar al puerto en el Nare. Cuando ella llega al puerto en el Nare, su esposo, don Fernando de Orellana, le pide que por favor se vaya a descansar para que al día siguiente tomen el vapor que va a llegar hasta Barranquilla.
Ese día, mientras ella descansa, don Fernando de Orellana se le vuela con 125 libras de oro, 5 arrobas de oro que llevaban ese día la arroba, y ella queda loca en Nare. Está durante 3 días recorriendo el puerto llorando desesperada. Hay un momento en que trata de tirarse al río y la atrapan, y a los 3 días baja otra gente de Yolombó, que ese tiempo se usaban las silletas, que eran las personas transportadas a la espalda de otra persona. Entonces la marquesa de Yolombó la encuentran allá triste y loca, y la regresan por el camino del Nus y de la Palmichala nuevamente a Yolombó. Para responder lo que dice Virginia, es real, debido a que como va a ser una extensión, por así decirlo, del metro y va a contar con toda la tecnología a primera mano, este proyecto no simplemente va a permitir varias cosas. Una de ellas, el pasar de autos que recojan la basura a que sean trenes de carga, va a ser, número uno, el impacto ambiental sea menor, número dos, también el impacto en la infraestructura de la malla vial sea menor, debido a que muchos de esos autos, por la cantidad de peso que lo sostienen y por el tránsito diario y constante por esa vía, afectan mucho el buen estado de esas máquinas, de las carreteras. Entonces, obviamente, y solamente se utilizarían, según tengo entendido, a carritos de basura que ahí sí van a ser recolectores en Medellín y llegan hasta cierta parte y de ahí mandan todo en el tren de carga hasta Pradera. Teniendo tecnología moderna como la del metro, ya se puede en cualquier momento, dependiendo de los adelantos tecnológicos que se den a nivel mundial, estar a la par si es posible, o al menos no estar tan quedaditos en esos temas de modernidad. Bueno, También el proyecto que tiene la promotora Ferrocarril de Antioquia es que los viajes en camión o tractomula sean mucho más cortos. La idea sería integrarse la carga con el ferrocarril. Hay un programa, yo creo que les puedo compartir, que es de Teleantioquia, y ahí hablan acerca de eso. La idea sería que hoy las tractomulas tienen que ir hasta los puertos y devolverse casi que vacías, y eso genera pérdidas. En este caso serían trayectos más cortos, y lo que garantiza que haya mayor eficiencia de los recursos. Entonces la tractomula no haría viajes largos vacía. Creo que si pueden buscar en YouTube, se llama Un regreso sobre rieles de Teleantioquia. O si no me hablan por el privado al WhatsApp, yo les mando el link. Es un programa que hizo Teleantioquia hace como 3 meses, y ahí se cuenta todo lo del ferrocarril que viene ahorita. Ahí está toda la información de los proyectos nuevos, sobre la promotora Ferrocarril de Antioquia, parte de Cisneros. Entonces es un programa muy bacano que, si a ustedes les gusta toda esa historia del ferrocarril, les va a interesar muchísimo. Listo, la buscaremos. No escuché la última parte. Sí, que buscaremos el programa en YouTube, Un regreso sobre rieles, para mirarlo y tener una opinión más clara sobre este tema. Bueno, maravilloso. Entonces, bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Por acá siempre serán bienvenidos en el municipio. Estamos disponibles siempre para contarles la historia, para responder las dudas. Bienvenidos. Cisneros está con las puertas abiertas para todos sus visitantes, y agradecemos mucho que vengan acá a nuestro municipio a conocer nuestra historia y a mejorar nuestra economía. Muchísimas gracias por aportar a un proceso muy bonito de dar a conocer la historia y cosas turísticas y aspectos importantes y chéveres y relevantes de los diferentes municipios, y compartirlo por las redes sociales, que eso también es un trabajo que, gracias a muchas personas como ustedes, este pueblo y demás pueblos se están dando a conocer
por algún dato interesante que cualquier persona muestre más o menos acá en algún tipo de conversatorio, digan, ve, qué chévere ir a ese pueblo, y ese tipo de publicidad también es muy bienvenida y se los agradezco. Bueno, de parte de mi madre y yo, Marcela Ruiz y Juan David Baena, muchísimas gracias por tener en cuenta estos municipios. Como decía acá los compañeros, ese voz a voz funciona demasiado y nada, los esperamos por acá. Acá van a quedar enamorados en verdad de su gente, de la tradición. Y Tulio lo decía ahorita, nosotros brindamos un buen servicio y en realidad es un servicio no para que la gente se vaya, sino que o se quede o quede con ganas de volver, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, los esperamos y ya. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en la próxima semana compartiendo con ustedes más conocimientos. Y aquí los esperamos en Vigo el próximo año para que sigamos participando en las ferias y en los encuentros que estamos realizando. Listo, hasta luego. Hasta luego, Dios muchas los gracias por bendiga. acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Enlace de Puerto Nare. Y es un conversatorio muy elegante, muy excelente. Bendiciones a todos, muchas gracias. Davidito, muy formal a usted. Muchas gracias. Muy amable, muy interesante. Feliz noche, qué rico este programa, genial. Se lució Gustavo hoy. Y también nosotros por estar aquí tan lindos. Descanso y felices sueños para todas y todos.